Hola, ¿cómo estamos? Hoy vamos a reaccionar a un video de Soccer JM. Este es un brasileño que hace muy buenos videos, tiene un montón de seguidores en YouTube y casi todos los videos que hace los hace de fútbol. Entonces, este video se llama La historia completa del Mundial 2014. Entonces, vamos a reaccionarlo. Quedó para la historia, considerada una de las mejores de todas. Y Brasil, como país Una sede, cosa, voy a jugando desde estar cero, parándolo renovó 12 títulos. para hacer reflexiones, para hablar bueno, de lo que me interesa. Voy a estar parándolo cada rato para hacer alguna reflexión y para apuntar alguna cosa. 12 estadios. Mira este antes y después. El Maracaná pasó de esto a esto. La Arena Corinthians fue hecha desde cero. El Beira-Río pasó de esto a esto. Y mira cómo era el Estadio Mané Garrincha, que pasó de esto a esto. 12 estadios en 12 ciudades. Y en la fase de grupos, Brasil quedó en el grupo A, junto con Croacia, México y Camerún. Y en el grupo B, la vigente campeona España cayó junto con Holanda. Alemania quedó en el mismo grupo que Portugal. Y hasta Italia en el mismo grupo que Uruguay e Inglaterra. Mira esto. Y de esas 32 selecciones, solo 16 iban a ir a la fase eliminatoria. Entonces, empezó la primera jornada de la fase de grupos, y el partido inaugural era Brasil contra Croacia, pero el primer gol de la Copa ocurrió de una forma que nadie esperaba. Croácia outra vez pela esquerda. Cruzamento para área. Autogol de Marcelo, la peor forma posible de empezar, pero Brasil reaccionó y remontó 3-1. Brasil era de verdad el favorito para ganar la Copa. Imagina, jugaba en casa y tenía a Neymar, Thiago Silva, Oscar, Hulk, Daniel Alves, Marcelo y estaba dirigido por Felipão, el técnico que llevó a Brasil al Penta. Y además, Brasil era el vigente campeón de la Copa Confederaciones, donde el año anterior la selección aplastó a España en la final por 3-0. Brasil llegó a 2014 con muchas expectativas y ganó el primer partido. La sexta estrella por fin podía estar llegando, pero el primer partido realmente impactante ocurrió en el grupo B, entre España y Holanda. Hay que apuntar Imagina, que la España final del 2010, como todos recuerdan, había sido entre España y Holanda, o Países Bajos, como se hacen llamar. Entonces, claro, aquí había un ambiente de revancha tremendo. campeona del mundo y bicampeona de Europa, con el mismo técnico que ganó todos esos títulos y jugadores como Casillas, Iniesta, Xavi, Sergio Ramos, Busquets y muchos más, sería un partidazo, literalmente una repetición de la final del Mundial anterior. Y ya en el primer tiempo, Diego Costa sufrió un penal. Entonces Xavi Alonso abrió el marcador. Xabi Alonso, autorizado, bateu. Gol! Los campeones Mira vigentes que estaban adelante y yo todavía este casi mundial me lo ganan. vi, pero uy, la verdad es que bacano poder tener acceso a estos videos porque, uy, hay muchas cosas que a uno se le olvidan. Yo de aquí me acuerdo del golazo ese de Van Persie, el golazo ese de Van Persie, pero poco más, no me acuerdo ni cómo quedó el partido. Casi marcaron otra vez, hasta que en el minuto 44, Holanda respondió. Blind, Un levantamento, golazo. Van Persie de cabeça. Gol da Holanda! Un golazo de Van Persie para empatar. Parecía que el segundo tiempo iba a ser muy equilibrado, pero en los últimos 45 minutos la cosa fue fea. Olha o Robin. Dominou o Robin. Limpou. Levou pro pé esquerdo. Gol! Trave levantamento. Cacilhas, o toque. Gol! O goleiro aquela arquibancada atrás ali do Cacilhas. Van Persie ganhou. Bateu. Gol! Sérgio Ramos. Robin. Ganhou. Cacilhas saiu. Robin. Pode pintar um golaço. Los holandeses humillaron por 5-1. ¡Qué goleada! ¿Quién imaginaría que un equipo con ese fortísimo plantel Yo sufriría creo que este tanto? fue Y el, hasta ese el, el partido. inicio del fin de esa España ganadora. Creo que ahí empezó en decadencia, ya empezó la veteranía de algunos jugadores y lo que venía detrás pues no tenía la misma calidad. Partido los
los holandeses no eran considerados tan favoritos, pero demostraron que podían llegar lejos. El máximo favorito para ganar la Copa era Brasil, pero en el segundo lugar del favoritismo venía Argentina con Messi, Di María, Higuaín y Alemania, dirigida por Joachim Löw con Özil, Müller, Philipp Lahm, Toni Kroos y demás, pero no eran solo ellos los que tenían chance de llevarse el trofeo. Otros equipos podían sorprender, como Bélgica con Hazard, Lukaku y De Bruyne, Italia con Buffon, Balotelli, Pirlo, la Francia de Benzema, Inglaterra e incluso el Portugal de Cristiano Ronaldo. Sería una copa gigante, y todavía en la primera jornada de la fase de grupos hubo otras sorpresas, con la más impactante de todas ocurriendo en el grupo de la muerte. Ese grupo era, de muy lejos, el más difícil. Tenía a Italia, Inglaterra y Uruguay, pero también a la pequeña Costa Rica. Costa Rica ya era considerada por todos eliminada. Costa Rica con técnico colombiano, ¿no? Jorge Luis Pinto. Sorprendió a todo el mundo ganando a Uruguay por 3-1. Dejaron a todos en shock. Y en ese mismo grupo, Italia derrotó a Inglaterra. Marchisio marcó el primer gol, luego Sturridge empató y Balotelli hizo el segundo, 2-1, mientras que en el grupo F, Argentina venció a Bosnia, y en el grupo de Alemania estaba Portugal. Dos equipazos que se enfrentaron ya en el primer partido, pero no salió muy bien para el equipo de Cristiano. Direito! Gol! Levantamento, olha o Hummels! Gol! Bruno Alves, Miller! Gol! Cruzó Miller. ¡Gol! 4-0, ¡qué humillación! Entonces llegó la segunda jornada y aparecieron aún más sorpresas. Brasil empató con México en un partido donde Ochoa lo atajó todo, y en el grupo B, España se enfrentó a Chile. España ya había perdido el primer partido, así que este duelo contra Chile era decisivo. Si perdían otra vez, estaban fuera. Domina, tá marcado, busca o passe, chega bem o Chile, Arangues no meio, Vargas dominou, bateu! Gol! Chile Para que luego digan que en Sudamérica no se juega bien al fútbol, que solo creen que existen ellos. a pasar, pasó, pero se puso peor. Correu, bateu, teve que buscar o Casillas no canto, tá valendo Arangues! Gol! España perdió por 2-0 y la vigente campeona estaba eliminada. Ya no tenía ninguna posibilidad de ir a octavos. ¿Quién iba a decir que el equipo de Busquets, Iniesta, Casillas, David Silva y otros cracks caería tan pronto? Pero España no fue la única gigante eliminada antes de tiempo. En el grupo de la muerte, Inglaterra enfrentó a Uruguay. Inglaterra ya había perdido el primer partido contra Italia y Uruguay perdió contra Costa Rica, así que quien perdiera ahí estaba prácticamente eliminado. Era un mata-mata adelantado. Entonces empezó el partido y en el primer tiempo Uruguay marcó. Parecía que ya estaba todo perdido para los ingleses, hasta que apareció el número 10 de Inglaterra. Botou mais na frente, o Johnson botou velocidade e fez o cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Rooney empató y Inglaterra tenía un plantel que realmente podía hacer una gran campaña. Además de Rooney, también tenían a Gerrard, Lampard, Joe Hart, Milner, Sturridge y muchos otros. Pero La historia sin fin de Inglaterra, ¿no? Lleva muchos años pasando lo mismo, tiene una plantilla tremenda, casi todos los mundiales llegan con un equipazo y por alguna razón terminan desinflándose. E a Inglaterra vai jogar, mas o Qué jugador es Suárez, qué jugador, por Dios. Suárez, olha o gol! Uruguay ganó y Inglaterra perdió el segundo partido. Ahora Inglaterra solo tendría una pequeña chance si hubiera una combinación loca de resultados, incluyendo que Italia le ganara a Costa Rica. Pero Costa Rica sorprendió otra vez. Brian Ruiz, gana el Sporting de Lisboa, si no estoy mal, ¿no? Bateu dentro! Bueno, Luiz vai dar gol, o Bandeira corre Pinto. Derrotaron a Italia por 1-0 y Costa Rica se clasificó para los cruces. ¿Quién lo imaginaría? La selección considerada la más débil ganó 2 partidos seguidos y con eso Inglaterra quedó oficialmente eliminada. Otra gran selección que se despedía. Mientras tanto, en el grupo de Argentina, los argentinos estaban empatando con Irán, pero tenían a Messi. Messi, vai bater pro gol! Y hubo
hubo partidos aún más locos, especialmente en el grupo de Alemania. En el grupo G, Alemania enfrentó a Ghana y empató. Sí, mientras tanto, Portugal enfrentó a Estados Unidos. La selección de Portugal no podía perder de ninguna manera, y hasta empezaron ganando, pero sufrieron la remontada. Portugal también estaba siendo eliminado, hasta que empataron al 90+5, todavía seguían vivos. Y en esta fase de grupos, si había una selección que mostró que podía llegar lejos, era Francia. Ya habían derrotado a Honduras por 3-0, y ahora vencieron a Suiza por 5-2, 8 goles en 2 partidos, un ataque mortal. Entonces la segunda jornada terminó, y de las 32 selecciones, 6 ya estaban eliminadas: Camerún, Australia, Honduras, Bosnia, España e Inglaterra. Ahora era la hora de la verdad, la última jornada de la fase de grupos, que iba a eliminar a otras 10 selecciones. Y en el grupo A, Brasil goleó a Camerún 4-1, que ya estaba fuera. Ahora México iba a pelear por una plaza directa contra Croacia. Era un mata-mata anticipado, y no salió bien para los croatas. México jugó muy bien y ganó por 3-1. Croacia eliminada. Y ahora, en el grupo de la muerte, Costa Rica ya estaba clasificada, así que la disputa era entre Italia y Uruguay. Quien ganara iba a los cruces, y quien perdiera, estaría eliminado. Un duelo de gigantes, que tuvo un primer tiempo muy equilibrado, hasta que en el segundo, Marchisio fue expulsado. Italia ahora tenía un jugador menos, y cuando el partido todavía estaba... Ah, esta es la jugada en la que lo mordió. Há uma falta marcada em cima do Chiellini. Mordido, rapaz. Ele mordeu. Me acordaba de esto, Suárez ¿verdad? mordió a Chiellini, casi ni se puede creer, pero lo mordió de verdad. Pura calle, eso es Eso calle. debería haber sido expulsión, pero el árbitro no lo vio. Entonces el partido siguió empatado, pero no por mucho tiempo. Suárez fica na segunda trave, levantamento. Godín, qué jugador. Qué cabeceador, Godín. Qué central cabeceador. Con un gol de Infravalorado. Godín, Uruguay ganó y se clasificó a los octavos de final. Italia eliminada. Las dos selecciones que habían jugado la final de la Eurocopa 2 años antes fueron eliminadas en la fase de grupos. Increíble. Ahora, en el grupo G, Portugal Ojo que solo están hablando de algunos grupos, ¿eh? El grupo de Colombia ni lo miraron. Diferencia de goles y esperar que Estados Unidos perdiera contra Alemania. Y de hecho, Alemania ganó, pero contra Ghana, Portugal solo venció 2-1, contando con el único gol de Cristiano en esa copa. Así que Alemania terminó en el liderazgo, y por diferencia de goles, Estados Unidos quedaron en segundo, Portugal y Ghana eliminados. Mientras tanto, Argentina derrotó a Nigeria y terminó con 3 partidos y 3 victorias. Así terminó la fase de grupos. De las 32 selecciones, 16 quedaron fuera. Ahora era hora de la eliminación directa. 16 selecciones por solo 8 plazas, y el primer partido... Dos sudamericanos, ¿no? Chile. Chile no era un rival que diera miedo en el Brasil. La última derrota de Brasil contra ellos había sido en el año 2000. Ya eran 12 partidos de invencibilidad, y el favoritismo de Brasil se confirmó rápido en el primer tiempo. En un córner, David Luiz marcó 1-0, hasta que, a los 32 minutos, Olha só a chegada da equipe chilena, vem a batida. Gol! Chile empató. En ese momento todos se dieron cuenta de que no sería nada fácil, y en el segundo tiempo, Hulk marcó un gol anulado por fuera de juego. Entonces nadie volvió a marcar y el partido se fue a la prórroga. Y en la prórroga, hubo un momento que pudo haber cambiado toda la historia de ese mundial. Sanches pro Pinilha. Olha o Pinilha, olha o Pinilha na trave! La pelota pegó en el travesaño, un poco más abajo, y Brasil era eliminado. Entonces el empate siguió y el partido fue a los penales. Todo se decidiría desde el punto penal. La selección podía quedar fuera, pero fue ahí cuando el Porterazo. portero Julio César se convirtió en héroe. Mal cobrado. Vai pra bola, Júlio, 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 Júlio César! Júlio, foi pra bola, Júlio! Vem a cobrança, vem a batida! O Brasil está nas quartas de final! Chile eliminado, y Brasil fue el primero en asegurar su lugar en los cuartos de final, aunque, claro, después de eso, no parecía que Brasil fuera una selección capaz de ganar aquel mundial, y ese fue solo el primer partido intenso de los octavos. Todavía habría partidos mucho más locos, y ese mismo día en que Brasil se clasificó, Otro del uruguayo. Colombia contra Uruguay.
Mira, Colombia nunca había llegado a los cuartos de final, pero ahora tenían a Rames Rodríguez. Que termina siendo el mejor gol del mundial, bueno, eso ya lo sabe todo el mundo. Con este golazo, Colombia abrió el marcador y en el segundo tiempo, Rames recibió la pelota dentro del área para mandarla al fondo de la red. 2-0. Por primera vez en Ah, me lo odian en Colombia Uruguay. estaba Yo en conozco unos cuantos uruguayos y lo detestan, lo detestan. Y la tendencia siempre es como a bajarle el precio a la carrera. No, si ese no hizo nada, no sé qué, pero cada vez que los enfrenta los clava. los cuartos de final y el primer duelo ya Ese estaba partido definido. a Colombia lo robaron, pero robado, robado, De robado. los octavos de final era Cuando se Holanda da contra cuenta uno del peso de las Argelia. Los holandeses federaciones. eran los favoritos para clasificar, pero apenas al comienzo del segundo tiempo, Uma dramática com gol no último minuto. Olha a batida de fora! Giovani! Giovanni Dos Santos. México abre el marcador y Holanda no podía empatar. Ochoa estaba atajando absolutamente todo. México se estaba clasificando y sorprendiendo a todo el mundo. Hasta que a los 43 minutos del segundo tiempo, Sneijder apareció. Vem a bola por cima. Olha o toque de cabeça para trás. Sneijder! Gol! Da Holanda! Da Holanda! Imagina la frustración, estaban a minutos de clasificarse, pero aún faltaba lo peor. Vai pra cima, é muito rápido, esperto, driblou, gingou, tá no chão, é pênalti! A Holanda vai correr com ele. Lá vai o Runtelar, correu pra bola, bateu! Gol! Países Bajos remontó y se clasificó a los cuartos de final. México eliminado. Y el próximo rival de los neerlandeses sería el ganador del partido entre Costa Rica y Grecia, que también fue un encuentro totalmente loco. Costa Rica se puso por delante en el marcador, pero al 91 Grecia empató, 1-1, y el partido se fue a otra tanda de penales. Sí, pero Costa Rica tenía a Keylor Navas. Bateu, pega o goleiro! A bola partiu, bateu! Gol! A decir que para ese mundial, Keylor Navas jugaba en el Levante. Jugaba en el Levante acá en Valencia. Y yo me acuerdo que no, prácticamente ahí eso le valió para el fichaje con el Real Madrid. Ya venía haciendo muy buenas actuaciones con el Levante. Que peleaba abajo, le llegaban mucho y ya venía destacándose. Salió del grupo más difícil y ahora estaba entre los 8 mejores. Una campaña de verdad histórica. 4 equipos ya estaban clasificados. Era hora de conocer a los otros 4 y Francia se enfrentó a Nigeria. Esta vez fue más tranquilo. Francia ganó 2-0, Nigeria eliminada y Francia fue a cuartos. Esa selección dirigida por Didier Deschamps era una verdadera candidata al título. Tenía a Pogba, Griezmann, Benzema, Giroud, Patrice Valbuena. Evra, Varane, Lloris y otros cracks. Ahora, el próximo rival sería el ganador del duelo entre Alemania y Argelia. Imagina, todos esperaban que Alemania pasara sin problemas, pero cuando el partido empezó, todos quedaron en shock. Argelia empezó jugando mejor, dominaron los ataques y todavía en el primer tiempo marcaron un gol, pero estaba en fuera de juego. Alemania estaba completamente desorganizada y no lograba anotar. Entonces el tiempo pasó y terminó 0-0. Otro partido se iba a la prórroga. Alemania no estaba jugando bien. Parecía que todo se decidiría en los penales. Hasta que, al comienzo del tiempo extra, Vai tentando entrar na área, Thomas Müller, bola pro meio, caiu o Schuller! Alemania abrió el marcador, luego Argelia siguió intentando en más algunos ataques, pero en el minuto 120 los alemanes marcaron otra vez. Después Argelia por fin consiguió hacer el suyo, pero ya era demasiado tarde. Argelia eliminada y Alemania se metía en los cuartos de final, y se venía un partidazo en cuartos, Alemania contra Francia. Entonces solo faltaban 2 selecciones para clasificarse, Argentina contra Suiza y Bélgica contra Estados Unidos, y si hasta aquí hubo partidos intensos, estos no fueron diferentes. Argentina enfrentó a Suiza, y aunque Argentina fuera más fuerte, el Xherdan partido fue Shaqiri. muy equilibrado.
Suiza incluso pudo haber marcado en esta jugada, pero el jugador hizo esto. Como perdió ese golo, los dos porteros estaban tapando todo, no dejaban pasar nada. Aunque después Argentina empezó a dominar más, el arquero suizo seguía atajando todo, estaba imposible. Entonces el partido se fue a la prórroga. Parecía que todo terminaría en penales, pero Di María no lo iba a permitir, y en el minuto 117... Asistencia de Messi, gol de Di María. Argentina se clasificó a los cuartos de final, y ahora solo faltaba uno más por pasar, Bélgica o Estados Unidos. Bélgica era la favorita porque tenía varios cracks, pero Estados Unidos tenía a un portero llamado Tim Howard. Howard literalmente cerró el arco, y el partido se fue a la prórroga. Sí, aguantaron el empate por 90 minutos, solo un poco más y se iba a los penales, pero Howard fue finalmente vencido. El Colorado. Qué jugador. Y siento que no ha tenido el reconocimiento que debería haber tenido ese Howard jugador. siguió haciendo Ha sido atajadas, impresionante pero lo que minutos ha hecho. después, Lukaku amplió el marcador. Al menos al final, Estados Unidos hizo el suyo, pero quedaron eliminados, y Bélgica pasó a los cuartos de final. Partido, 1-0, y Howard siguió haciendo atajadas, pero minutos después, Lukaku amplió el marcador. Al menos al final, Estados Unidos hizo el suyo, pero quedaron eliminados, y Bélgica pasó a los cuartos de final. Pero en este partido, Howard entró en la historia. Él rompió el récord de más atajadas en un solo 16. partido en la historia de los mundiales. Entonces ahora, de las 32 selecciones, 24 estaban eliminadas, 8 seguían en la lucha. Bélgica, Alemania, Holanda, Francia, Brasil, Argentina, 3 Colombia y Costa sudamericanos, Rica. un 8 centroamericano y selecciones 3 buscaban 4 europeos. plazas en las semifinales, equipos que harían de todo para estar entre los 4 mejores, y el primer partido de los cuartos finalmente llegó, Francia contra Alemania, un duelo entre gigantes. De un lado, la Francia de Didier Deschamps, con Griezmann, Pogba, Benzema, Lloris, y del otro, la Alemania de Joachim Löw, con Klose, Özil, Müller, Philipp Lahm, Neuer, Kroos y muchos más. Y por lo que había pasado en el partido de Alemania contra Argelia, todos vieron que Francia sí podía clasificar, y justo al comienzo del partido, Benzema ya perdió una oportunidad, pero a los 12 minutos... Toni Kroos. Já sabe que a movimentação tá acontecendo. E a Alemanha bate a falta com o cross lá pra dentro. Hummels. Toque de cabeça! Pro gol! Alemania marcó. Ahora toda la presión estaba sobre Francia, que fue con todo a intentar empatar, pero ahí estaba Manuel Neuer. Bateu pro gol! Olha o Benzema! Olha o Benzema! Trave, Matuidi dominou! Cruz Benzema bateu pro gol! Neuer! Entonces, con un único gol marcado por Hummels, Alemania fue la primera en clasificarse a la semifinal, Francia eliminada, y el rival de los alemanes en la semis sería el ganador del partido entre Brasil y Colombia. Imagina, la última derrota de Brasil ante Colombia. Ese partido a mí me llena de rabia porque este partido estuvo lleno de injusticias. A James Rodríguez le dieron zapato todo el partido desde que empezó. O sea, puras falticas, 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 falticas y no las pitaban. Y luego el ñerbo ese de David Luiz hace el gol que en su vida había hecho, el petardo ese y mire. Colombia había sido en 1991. Era un rival al que Brasil estaba acostumbrado a enfrentar, así que la selección estaba confiada, y a los 6 minutos, ese favoritismo se confirmó. São 5 jogadores brasileiros. Neymar vai caprichar no cruzamento. Jogou pra área. Olha o gol! 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 Brasil había empezado con todo, y después del gol seguía atacando sin parar, pero al inicio del segundo tiempo llegó el primer golpe. Thiago Silva recibió una tarjeta amarilla. Parecía algo normal, pero el problema era que con esa tarjeta, él quedaba literalmente fuera de la semifinal. Brasil perdería a su capitán para el partido más importante, y después de eso, la presencia de Brasil en las semifinales quedó prácticamente confirmada. Partiu Davi, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! ¡Gol! ¡Qué golazo de David Luiz! Luego Colombia hasta descontó de penal, pero no consiguió hacer nada más, y todos ya ¿Cómo estaban... no hablan del gol legal que le anulan a Yepes?
y alguna otra cosita más. Después voy a buscar un video de este partido porque este partido estuvo lleno de injusticias. Y Brasil quedó muy mermada. La verdad, no merecía haber clasificado. Lo que pasa es que era local, una federación poderosa, una selección poderosa y era todo en contra. Era todo en contra. Celebrando la clasificación del Brasil hasta que Dominou e levou uma joelhada. Ese partido estuvo muy caliente, pero muy caliente. A Zúñiga le dijeron de todo, lo amenazaron, hubo una maquinaria para prácticamente dilapidarlo socialmente. Pero claro, es que solo toman esta imagen, pero lo que le pegaron a James, lo que le pegaron a Teo, no, ese partido fue una batalla campal. Yo me acuerdo ese partido fue una batalla campal. Muito forte, muito claro. Neymar recibió una rodilla de Zúñiga en la espalda y se fracturó una vértebra, quedando oficialmente fuera de la Copa del Mundo. Te dar uma má notícia, o Neymar fraturou uma vértebra e está fora da Copa. Você tá falando sério? Ih, rapaz. En la semifinal, Brasil estaría sin su camisa 10 y sin su capitán, una pérdida gigantesca. Entonces ahora Brasil y Alemania estaban clasificados, y el siguiente partido era Argentina contra Bélgica, dos selecciones que no alcanzaban una semifinal de Copa desde hacía más de 2 décadas. Sería un partidazo, y Bélgica tenía una defensa muy sólida, pero en solo 8 minutos de partido. Boa bola do Messi, procurou Di Maria. Soprou no Higuaín! Pro gol! Higuaín abrió el marcador, Argentina al frente. Después de eso, no dejaron que Bélgica generara mucho peligro. Prácticamente solo podían chutar desde fuera del área. Y en el segundo tiempo, Higuaín casi hizo otro, pero la pelota dio en el travesaño. Así que Bélgica no consiguió marcar, y con un simple 1-0, Argentina se clasificó para la semifinal. Bélgica eliminada. Si no estoy mal, creo que para ese entonces Bélgica era, creo que la número 2 en el escalafón mundial. Ese equipo era tremendo. Ese equipo era tremendo. Tal vez falta de jerarquía, pero un equipazo. Y siempre los reflectores estuvieron en Hazard. Yo siempre lo tuve claro, para mí era más importante De Bruyne que Hazard. Lo mismo me pasa con la gran Croacia, todos los reflectores van a Modric y me parece que eso es muy injusto con Rakitic. Pero bueno, este, esta Bélgica era muy buen equipo y miren, se quedó. Ahora solo Holanda, faltaba Costa un partido de Rica. cuartos, Países Bajos contra Costa Rica. El ganador enfrentaría a Argentina en semifinales, y si Keylor Navas había sido un héroe hasta entonces, en este partido estuvo aún mejor. Lá vem o Robin, Uf, passou, Snyder, a batida, espalma Navas! Y si Navas no defendía, el poste ayudaba. Snyder autorizado, vem a batida na trave! Snyder cabe o tiro, a batida na trave! Entonces, incluso con 20 remates, Países Bajos no consiguió marcar, y el partido se fue a los penales. ¡Qué presión! Costa Rica estaba a una sola tanda de llegar a una semifinal. Fue entonces cuando el técnico neerlandés tomó una decisión inesperada. Puso a otro portero solo para la tanda de penaltis. Krul. Entonces, el portero Tim Krul tenía una única misión: meter Le a salió Países bien. Bajos en la semifinal. Era Es válida literalmente la única también. vez que pisaba el campo en toda la Copa, y no decepcionó. Vem Canhotinho, o Cru está no gol, ele bateu, Cru defendeu! Después de eso, todo el mundo fue acertando, hasta que en el último penal, Lá vem o Manha pra cobrança. Perna direita na bola, a batida, defendeu! después de pasar en La primer ventaja lugar de con tener un punto antipenal, fuerte y ¿no? llegar hasta los cuartos de final, Costa Rica fue finalmente eliminada, así que ahora, de 32 selecciones, solo quedaban 4 en pie: Brasil, Argentina, Alemania y Países Bajos. Países Bajos Solo que el venía único de, quedando de por ser encima en finalista la del Mundial semifinal, anterior, y ¿no? comenzaron las semifinales, con el primer partido siendo la selección Este, anfitriona contra Alemania. Era el 8 de julio de iba a 2014, decir una y en cosa, la miren, nosotros los sudamericanos casi siempre hinchamos por otras selecciones sudamericanas. Incluso
a veces por alguna centroamericana, pero siempre hinchamos por equipos sudamericanos. Pero hay que decir aquí que en ese entonces 48 millones de colombianos, incluyéndome a mí, fuimos hinchas de Alemania, queríamos que les hicieran mucho daño porque nosotros nos sentíamos muy robados en ese partido anterior. Entonces, mucha gente de Colombia estaba apoyando a Alemania. Las selecciones más grandes del mundo iban a luchar por un lugar en la gran final. De un lado, Brasil, pentacampeón, jugando en casa pero sin su capitán y sin su número 10. Del otro, una poderosa Alemania que sin embargo había sufrido en algunos partidos. Así que Neymar sería reemplazado por Bernard y Thiago Silva por Dante. Y muchos decían que Dante, que jugaba en el Bayern, conocía muy bien a los alemanes. El partido comenzó y quien atacó primero fue Brasil. Ganó el primer córner e incluso tuvo la primera finalización. Empezó bien, hasta que Alemania tuvo su primer tiro de esquina. A torcida vai, bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! É o Impresionante gol cómo remata solo en el segundo palo. Solo, completamente solo. da Alemanha. Dejaron a Müller solo en el área y Alemania abrió el marcador. Un golpe duro, pero era solo 1-0. Todavía había partido. Lo que nadie imaginaba era que justo después, Brasil viviría los peores 6 minutos de toda su historia. Não achou a bola o Fernandinho. Grosso. Botou na frente, olha o perigo, Close! Júlio César, Close! Los que todo mundo esperava pode chegar de novo. Chegar En de este novo! partido, si no estoy mal, es cuando Klose se convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales. Creo que venía empatado con Ronaldo Nazario, el verdadero Ronaldo, y creo que aquí es donde lo sobrepasa. Corríjanme si estoy equivocado. Novo! A escalação mais correta seria preencher com o Ramires E lá com vem o Paulo. mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Olha, agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Doblete de Toni Kroos, el Entre los minutos 23 ¿hasta y qué 29, dirá? Brasil recibió 4 goles. Fueron 4 goles en 6 minutos, algo simplemente inimaginable. Nosotros disfrutamos esto mucho, 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 mucho. Y mire que a mí no me caen, históricamente no me caen mal los brasileños, pero ahí en ese mundial, Mineirão no podían creer lo que estaba pasando. Y para el segundo tiempo, Brasil hizo cambios. Sacó a Fernandinho y a Hulk y puso a Paulinho y Ramírez, lo que mejoró de la verdad, selección. Ramírez, a mí jugador me Al lado de encantaba. Alemania estaba Manuel Neuer. Tocou pro Ramires, olha o gol do Brasil, Neuer tirou. Ramires botou, olha o gol. Outra vez o Neuer. Seu legal, Paulinho. Outra vez, Paulinho. Não é possível. Brasil simplemente no conseguía descontar el marcador y con Schürrle los alemanes lo humillaron aún más. O volante onde tá? Tocou no Lan, bateu pro meio. Olha que será inesquecível para eles. Olha a bola chegando e é gol. 7-0, al menos al final. Oscar hizo el llamado gol de honor, dejando el partido en 7-1. Yo me acuerdo que al otro día en Colombia hay un programa, en esa época estaba en Colombia. Justo en el 2014 me volví a Colombia y vi el mundial allá. Y yo me acuerdo que ese día hay un programa en Colombia que se llama Día a Día y hay una brasileña. Había Flavia, no sé qué. Tampoco es que sepa mucho. Y yo me acuerdo que le cantaron que Nosa, Nosa, nos amparon, 7. Y le estaban haciendo bullying, la estaban cogiendo de recocha de día. Me acuerdo mucho. Aí apita o árbitro. Alemania estaba en la final de la Copa del Mundo, pero fue la clasificación menos celebrada de todas. Sabiendo la humillación que acababan de infligir, solo consolaban a los brasileños. Incluso los propios alemanes estaban sorprendidos. Al fin y al cabo, esta fue simplemente la mayor derrota en la historia de la selección Karma. brasileña, la mayor derrota en una semifinal de Copa del Mundo y la mayor derrota de un país anfitrión, un partido que nunca será olvidado.
Entonces, Alemania estaba en la final, y en la definición, por la copa más importante del fútbol, enfrentarían a Países Bajos o Argentina. Así que ambas selecciones saltaron al campo, y sabiendo lo que había pasado en el otro partido, se preocuparon más por defender que por atacar. Argentina tuvo más oportunidades, pero nada que representara demasiado peligro, así que nadie marcó. El partido se fue a la prórroga y continuó 0-0. El pase a la final de la Copa del Penaltis. Mundo se decidiría en los penales, la segunda tanda de penales para los neerlandeses, pero esta vez quien tuvo su mejor noche fue el portero argentino. Chiquito Romero. Direito na bola, pega Romero! Pra cobrança, partiu, bateu Snyder! Defesa espetacular! Romero detuvo 2 penales, y en el arco de Países Bajos, esta vez estaba Silesen, que no detuvo ninguno, así que en el último disparo, Maxi 4 Rodríguez. cobranças, 2 gols da Holanda. Uy, a mí se me han olvidado de todas estas A cosas. experiência de Maxi Rodrigues no gol Silesen, partiu Ah, lo fusiló. pra ver a cobrança pro gol! ahora, de 32 selecciones, solo 2 seguían en pie, y la gran final de la Copa del Mundo estaba definida: Argentina contra Alemania. La última Hay vez que decir que hasta ese momento, nunca una selección europea había ganado en territorio sudamericano. Argentina había ganado la Copa fue justamente contra Alemania, y la última vez que Alemania ganó fue En el contra 90. Argentina. Esta sería la tercera final entre ellos. La Esta primera fue la fue camiseta de Colombia del 90, la ¿no? segunda Alemania, y ahora iban al Maracaná a disputar la En Copa la que más importante Alemania del quedó mundo. campeón y Y él mucha solo gente empató un ni partido contra recuerda, Colombia. pero antes de eso, hubo el partido por el tercer puesto entre Brasil y Países Bajos, y Brasil perdió 3-0. Los neerlandeses se llevaron la medalla de bronce, y nosotros fuimos humillados otra vez, así que ahora era la hora de la final. Alemania no ganaba una Copa del Mundo hace 24 años y Argentina hace 28. Pero más que eso, ambas selecciones no habían ganado ningún título desde los años 90. El último título de Alemania había sido la Eurocopa de 96 y el de Argentina la Copa América de 93. Pero ahora, el 13 de julio de 2014, una de ellas ganaría el título más importante del fútbol y sumaría una estrella más en el escudo. Entonces, el partido comenzó y Argentina empezó atacando más. Hubo un momento que podría haber cambiado toda la historia del torneo. E olha o passe mal feito, errado a bola de graça, perdeu! Un tiro Y lo fuera que chistoso quedaría es que los haters le echan la culpa a Messi. Miren lo que se comió este ceporro. marcado para siempre, pero después Higuaín no falló. Messi, ótima abertura, Lavezzi, Higuaín na área! Fuera de lugar. Não vale, marcou impedimento, não vale. Fuera de juego. Esa fue la segunda oportunidad y en cualquier momento Argentina podía abrir el marcador, pero Alemania también casi marcó, mandando la pelota al travesaño. La Todas estas pelota cosas simplemente no quería entrar. yo ya Así que las había comenzó borrado de el mi primer cabeza. gol y apenas comenzó el segundo. Partiu, botou na frente, posição legal, Una oportunidad de oro para Messi. Era el momento de marcar el primer gol. posição legal. Olha o Pasó gol, mordida. pra fora! ¡Qué gol perdido! La pelota pasó rozando el poste, así que el empate continuó y las oportunidades fueron cada vez menos frecuentes. Entonces, el técnico Joachim Löw hizo su primera Götze. sustitución táctica. Sacó a Klose para poner al joven Mario Götze y el partido se fue a la prórroga. Y de nuevo, ambas selecciones tuvieron buenas oportunidades, pero fallaron. Nadie logró abrir el marcador y en cuestión de minutos, la Copa del Mundo se decidiría en penaltis. ¡Qué locura! Hasta que, en la segunda mitad de la prórroga, el joven jugador que entró en lugar de Klose hizo historia. Mas a Alemanha vai pro ataque, olha a bola chegando, olha o gol! El control que hace, Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! y cómo lo define. Y lo gracioso es que Mario entró a la historia así, pero este jugador pintaba para mucho. Pintaba para mucho. En ese entonces estaba en el Borussia Dortmund y pintaba para grandes cosas. Y luego se fue diluyendo.
Götze marcó el gol más importante Pero de que la le historia quiten del lo fútbol, bailado, ¿no? y ya era para que Argentina empatara. Messi incluso intentó de tiro libre, pero la pelota pasó muy lejos. Entonces, el árbitro pitó el final. Primera vez que un equipo europeo ganaba en territorio americano. É tetra campeão do mundo. 1954, 1974 y 1990, y por 1-0 sobre Argentina, Alemania ganó la Copa del Mundo de La cuarta. 2014. Messi ganó el premio ¿O al pa' mejor qué? jugador, pero terminó en un amargo segundo lugar, y Philipp Lahm levantó el trofeo más grande, coronando una campaña increíble. Y si te gustó este Bueno, si les gustó, suscríbanse y comenten para seguir reaccionando a más videos. Un abrazo.